Qué hermosa ocasión para hablarte de un tema para pelos. Hoy vamos a estar hablando sobre el llamado de Dios para pelos. En un tiempo donde todo el mundo es llamado y donde hay muchos llamados, hay que hablar del llamado. Y para esta ocasión he invitado a dos hombres peligrosos. Son jóvenes, yo le duplico la edad a ambos, pero con un llamado directo del cielo. A mi mano izquierda y comenzando el asunto, el pastor Abner Pérez. Dios bendiga, pastor. Bienvenido. Un privilegio, un placer estar acá en Praxis. Qué bueno, y con un llamado pastoral espectacular. Amén, Y así estrenándose como papá, perdóname, así es. está vuelto loco y sin idea. Y al otro lado, completando la galleta Oreo en esta ocasión, tú sabes, el evangelista JimSintron.com. Bienvenido. Un placer, Te bendigo. apóstol, un privilegio. Y también un pastor extraordinario en evangelismo, papá de una muñecota hermosísima y su esposa, una mujer de Dios fantástica. Así que estos hombres son casados con unas mujeres poderosas, ya son papás, y vamos a hablar del llamado. Gente, ay santo, ¿quién llama? No es Abón. ¿Tú sabes que dicen Abón llama? No. En este programa Praxis, bienvenidos los dos, vamos a hablar del llamado de Dios. ¿Quién llama? Bueno, definitivamente quien llama es Dios, punto. Ese llamado es recibido por Dios. No hay otra forma, ni hay otro ¿Qué vehículo. tocó? ¿Una campana para llamarte? No. Es el llamado surge de distintas formas, pero interesantemente los elementos siempre van a ser los mismos. Tú puedes sentir que Dios te habla a ti mismo y eventualmente, obviamente, tiene que surgir la confirmación, ya sea en tu comunidad de fe, tiene que surgir la confirmación, tu comunidad de fe tiene que aceptarte como que tú has sido llamado verdaderamente por Dios y definitivamente tu autoridad espiritual tiene que aceptarte y confirmarlo. Okay. Oye, Jim, tú eres un hombre con un llamado, sabemos que estás haciendo cosas hermosas en Dios en esta temporada. Yo estoy muy contento como apóstol y pastor de que eso esté ocurriendo en tu vida y en tu casa, como lo estoy con la vida de Abner y de Leslie en la parte pastoral. Oye, Jim, antes se decía, es que tengo que incluirlo porque si no, no leían muchos libros, pero hay poder de Dios. Entonces quiero preguntarte, ¿en el llamado no hace falta estudio? Pues mira, ciertamente sí hace falta estudio. De hecho, mi hermano y compañero Abner lo conocí en la Universidad Teológica del Caribe. O sea, que ustedes son seminaristas. Sí, somos seminaristas porque creo que va acompañado, es un elemento, uno poder fluir dentro de lo que es la manifestación, pero acompañado de una buena palabra. Y eso conlleva pues una profundidad en la palabra, no simplemente pues dar a medias. Y yo creo que hace falta una generación que se levante con esa hambre por la palabra, con prudencia, que pueda tener esa capacidad y entender la responsabilidad de lo que es también predicar. Jim, tú estás fuera de la Biblia. Porque cuando yo me criaba, me decían que el mucho estudio era fatiga de la carne. Y lo citaban, nunca citaron la Biblia diciendo en tal capítulo y en tal libro y en tal cosa, pero eso era como un estribillo. Y tú estás diciendo que hay que estudiar, no entiendo. Te pregunto, ¿cómo es eso? ¿O es mucho estudio fatiga de la carne? ¿O te están hostigando? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que más bien el estudio son herramientas que uno adquiere
para poder ser efectivo a la hora de hacer la labor. Cuando tienes un llamado, como por ejemplo le sucede al profeta Samuel, y uno va al libro de Primera de Samuel, capítulo número 13, se va a dar cuenta del llamado, como estaba diciendo Daniel, Dios llama, pero en el proceso hay una capacitación, hay un entrenamiento. No, en buen boricua no es de una mata de palo, de plátano y seguir para adelante. Así que creo que se necesita ese desarrollo y esa capacidad en cuanto a los estudios bíblicos, a tratar de profundizar, porque te va a ser efectivo a la hora de tú trabajar. Puedes hacerlo sin ellos, pero creo que se te va a doblegar la carga. Okay. Me gustaría añadir que independientemente de nosotros como predicadores, predicamos de la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos, si aceptamos que la Biblia son las Sagradas Escrituras y es palabra de Dios, pues tenemos que ser responsables con las Escrituras. Y una forma de ser responsable con las Escrituras, pues es adquiriendo conocimiento técnico que necesitamos para entonces ser, como dijo Jim, mucho más efectivo y responsable con la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que sus esposas le hayan permitido envolverse en un ministerio evangelístico, en un ministerio pastoral? Los dos son profetas. Ustedes son un par de locos, ¿sabían? Con todo el respeto, son mis amigos y Claro. mis ovejas. Pero ¿cómo las esposas le han permitido envolverse en un ministerio, en un llamado, cuando ustedes apenas estarán en su casa, apenas que estarán cumpliendo con sus deberes como esposo y como papá? ¿Cómo es eso? Pues hay que crear un balance. Hay que saber parar en momentos dados, hay que saber, y más cuando te conviertes en esposo y en padre, Amner está en esa etapa ahora. Así Saboreándolo. Sí, y esa etapa conlleva entonces que comiences posiblemente a decir no, que usualmente muchos de los ministros no saben hacerlo. Y es ¿Decir no a qué? En momentos dados hay momentos donde posiblemente haya necesidad de una salida familiar y es un no, una invitación. Y pues en ese caso sabe que lo que estás sembrando, la semilla que estás sembrando, ese día no la sembraste en una congregación, la sembraste en tu familia. Okay. Y es necesario que eso también se haga. Yo soy producto de que en casa sembraron semillas en distintas iglesias, pero la sembraron también en casa. Y había tiempo para compartir, tiempo para jugar dominó. Esa dinámica se creó. De tal manera que pues, pude crecer bastante saludable en ese ámbito. Y es necesario que la compañera que vaya a estar al lado entienda lo que conlleva, porque ciertamente si hay sacrificio. Creo que cuando uno escoge de manera correcta y dirigido por el Espíritu, pues se evita muchos dolores de cabeza. ¿Tiene Dios que llamar a la esposa para evitar esos dolores de cabeza? No, absolutamente no. O sea, yo siempre soy eco del modelo bíblico y eso es muy interesante porque hace años atrás la esposa... Discúlpame, me quedé así como... Tú estás diciendo no porque Dios no tiene que llamar a tu esposa. Claro. Claro que... No tiene que llamarla exclusivamente para que esté incluida en el ministerio del esposo como tal. Okay. Antes se creía que la esposa del pastor era la esposa del pastor y ella no podía ser pastora porque no había recibido el llamado, y otros decían que se iban a los tales extremos que como ella no tiene las credenciales, pues ella no es la pastora. Deténlo ahí. Yo quiero decirte a ti que nos estás escuchando a través de este programa que no puedes obligar a tu esposa a que acepte tu llamado. Hay que doblar rodillas para que Dios ponga el querer como el hacer en el corazón de tu esposa. Lo segundo, asegúrate de que si tienes un llamado como nosotros tres, la mujer con la que te enamoras o a la mujer a la que conquistas y con la que te vas a casar, entienda y acepte tu llamado, porque si no vas a tener un problema serio. Y no es aceptarlo porque es glamoroso, porque no es glamoroso ser llamado por Dios. Hay lágrimas, hay sinsabores, hay trasnoche, hay rechazo, porque hay gente que no le gusta el asunto de que él como evangelista esté descollando y mi hermano Amner como pastor y como profeta, o este servidor como pastor y apóstol. Hay gente que le da coraje eso, que se revienten. Pero entonces tu esposa o tu novia tiene que entender que el llamado es sacrificial. Perdóname que te interrumpí. No, tranquilo. Y precisamente los que estén en esa temporada de noviazgo, que es el momento más importante para poder definir si tu pareja entonces está consono con el ministerio. En el caso de Jim y yo, empezamos el ministerio cuando todavía éramos novios de nuestra ahora esposa. So que en el noviazgo
ya como era ya confirmación de Dios y era una relación confirmada por el Señor, pues ya nuestras novias se insertaron automáticamente en el ministerio, y hoy pues nuestras esposas se han insertado automáticamente en el ministerio y somos un complemento. Al fin y al cabo, la Biblia dice que cuando uno se casa, uno se une, somos una sola carne. Que si Dios llama a uno, no tiene que llamar a otro, somos una sola carne. Eso. Pero tiene que haber acuerdo. No, definitivamente. Tiene que haber acuerdo. Ustedes están casados con mujeres poderosas en Dios. Sí, Jauneris y Leslie son mujeres muy fuertes, como la mía, la Judith se las trae. Entonces, cuéntenme cómo ha sido eso, porque ustedes son jovencitos, yo llevo 34 años de casado para 35, ustedes están comenzando. Sí. ¿Cómo ha sido el ponerse de acuerdo cuando ella quiere pasear? Claro. Y ustedes tienen un compromiso, porque ahorita tú lo dijiste como poner un poquito de frosting al bizcocho. Y eso no es tan fácil cuando hay una mujer que piensa y que tiene autoridad y gobierno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Pues esa dinámica logramos trabajarla en conjunto, creando un acuerdo donde ella también iba a estar de lleno mirando lo que pasaba con la agenda. Tenemos yo creo que dentro del matrimonio debemos ser cartas abiertas y que ambos sepan lo que está ocurriendo con la agenda, cómo está corriendo la agenda. Ser prudente conllevará en momentos dados que podamos entender el principio de la mujer dentro de la casa y del hogar. La Biblia establece en Proverbios que la mujer sabia edifica la casa. Así que dentro de mi rol sacerdotal debo entender que ella es parte del diseño de edificar la casa. Así que tengo que hasta cierto punto ceder y entender que ella tiene que también tomar parte. Eso conlleva que en momentos dados posiblemente lleguemos a unos acuerdos, a unos diálogos por el bienestar de nosotros como pareja, pero con el bienestar también de la criatura cuando ya se tiene un hijo de por medio. Y yo creo que se puede hacer, pero debe haber una comunicación plena, deben ambos estar envueltos. Tanto Abner como yo tuvimos la gracia del Señor que nuestras esposas, adicional a que se injertan, tienen llamados. Eso lo hizo más fácil entender porque también son llamadas. Sí. Entonces hizo el camino más viable para ese diálogo. ¿Cómo Dios llama a un evangelista? Pues, número uno, cuando eres evangelista, lo primero que debes sentir es una gran pasión por las almas. Es un fuego que consume tu interior por pasión por las almas, por los perdidos. No, honestamente voy a ser bien honesto y claro, no es el deseo de pararte en un altar simplemente por ser reconocido, por adquirir una fama. Creo que nuestra isla necesita ministros y gente llamada con una devoción plena de que más que una presentación o más que una exposición, Dios me está llamando a ser un pescador de hombres. Y creo que una de las pasiones indicativas es que hay una pasión incalculable por las almas. En el caso de cuando uno mira, creo que hay algo muy medular, y es que cuando miro el entorno bíblico me di cuenta que cada llamado requiere una unción para fluir en él. Cuando se unge a David, no lo ungieron como profeta, lo ungieron para ser rey. Era una unción específicamente para una ejecutoria en específica. Y creo que es interesante y comprender que a la misma medida que uno llama, Dios va dotando de una unción, pero eso sí va a conllevar un sacrificio. Eso va a conllevar una entrega. Eso va a conllevar una negación a ciertas cosas, que tengamos que rendirnos en áreas. Eso va a conllevar todo ese tipo de dinámica. Jim, ¿ser evangelista es ser gritón? Para nada. Negativo. Porque hubo un tiempo como que si yo gritaba, daba 4 zapatazos, 5 puños en el altar, ya tengo unción. Es el punto. No solamente se pensaba que ser evangelista era gritón, sino que tener unción era gritar. La unción es el respaldo y la autoridad de Dios sobre la vida del hombre. No me imagino, honestamente, Jesús pisando Gadara y haciendo un espectáculo. Me gritaría. O sea, que ser evangelista no es dar espectáculos. No, yo creo que ha llegado un tiempo donde se debe separar lo genuino de lo ficticio. Ay, qué bueno es. Sí. Oye, y en el pastorado, ¿cómo es el asunto? Porque tú eres pastor de niños, ahora eres papá, ahora vas a entender. ¡Oh, qué chévere! No, me encanta cuando Dios te da 3 tazas. Exacto. Porque no puedes entender a los papás si no eres papá. Claro. Cuéntame, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, ha sido bien hermoso. Es bien interesante porque en mi caso, el primer llamado que yo recibo a los 7 años de edad es a ser profeta.
Y obviamente en ese tiempo que me crié nadie me explicó qué era eso ni qué conllevaba. Simplemente comencé a orar y a buscar al Señor, y pues uní ese llamado. Pero es bien interesante cuando entonces Dios me hace el llamado a pastor. Yo no lo quería aceptar porque yo soy hijo de pastor. He tenido la experiencia de lo que es tener un padre y todo lo que sufre un pastor, y yo le decía al Señor, está bien, yo me quedo predicando, profetizando aquí y allá, pero como pastor no. Pero tú sabes cómo es el Señor, eventualmente pues tuve que aceptarlo y entenderlo, sí. Y cuando cuando acepto ese llamado, mi predicación comenzó a cambiar. Porque como Jim es más evangelista, su predicación es más dada a la salvación. Pero hoy en día mi predicación es más congregacional, es más dirigida a fortalecer al pueblo, es más dirigida a brindar herramientas, es más dirigida a edificar el pueblo de Dios. Así que en ese sentido ha cambiado mucho toda la experiencia. Y siendo pastor de niño, ha sido excelentísima la experiencia, pero siempre le he dicho al Señor, me han mal acostumbrado. Okay. Porque los niños tú les dices esto y lo hacen rápido, sin excusas, sin ningún pero, y no tienen ninguna complicación. Súper rápido lo hacen. Ay, no tenía muchos libros, pero había poder de Dios. Eso decían antes, tú sabes. Y yo quiero decirte que esto no es cuestión de muchos libros o poder. Esto es cuestión de sabiduría. Sí. La Biblia dice que el que tenga falta de sabiduría la demande de Jehová. No hay llamado sin sabiduría. No hay llamado sin sometimiento. No hay llamado sin autoridad. Volvemos ya mismo. Me está haciendo falta un café y la verdad que la cosa está, este tema, yo no sé ustedes, pero yo tengo calorcito y hay unas cosas que vamos a estar hablando bien importantes. Venimos ya mismo, Praxis, contigo. ¡Wow! La Iglesia Cristiana Casa del Discípulo es pastoreada por los apóstoles Fausto Lora y Judith López. La misma se encuentra ubicada en la carretera número 1, kilómetro 40.6 del barrio Turabo Abajo, en Caguas. Para más información puede llamarnos al 787-286-3803. La Iglesia Casa del Discípulo, la iglesia más feliz de Caguas. En tu programa Praxis estoy muy contento porque estoy acompañado de dos hombres poderosos en Dios. El evangelista Jim Cintrón y el pastor Abner Pérez. Vamos a hablar ahora sobre algo que a mí me parece vital, la unción. Unción versus sabiduría. Y quiero pararme sobre la escritura cuando habla en Isaías 61, unos versos que son espectaculares para aquel que habla de llamado. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Hay gente que no le ha dado importancia al asunto, porque después de decir que el Espíritu de Jehová está sobre mí, dice porque me ungió Jehová. Háblenme de eso. ¿Cómo es eso de que me ungió Jehová? ¿Es que cogieron que una brochita, un poquito de barbecue sauce? ¿Cómo es eso de que me ungió Jehová? Bueno, en el aspecto antiguo testamentario, usualmente se tendía a ungir a tres personas en específico. Profetas, reyes, sacerdotes, eran los que se ungían en aquel entonces. Y el ungimiento, al igual que los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo, cuando se ungían, lo que se declaraba era que había una separación. Eran santificados, eran puestos aparte para una obra divina. Así que yo creo que cuando se está hablando de la unción, se está hablando de ese respaldo del Espíritu, directamente del Espíritu. Estamos hablando de cómo el Espíritu de Dios se convierte en la fuente de poder del ministro. Y me parece que es interesante porque los versos de Isaías 61 nos narran el Espíritu del Señor iba a estar sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. O sea, no me unge para sentarme en las bancas de la iglesia o la silla a mirar para lejos, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Nos está ungiendo porque hay un proyecto que realizar, hay un propósito. Me envió. ¿Y a dónde te envió a ti? Bueno, en mi caso a mí me envió a proclamar la palabra de verdad y a brindarle herramientas al pueblo. Es bien interesante porque cuando la diferencia entre recibir la palabra del llamado y la unción es que es como si fuera, la palabra es el poder que tienes, pero no puedes utilizar ese poder hasta que tengas la autoridad. Eso. Que la unción es lo que te da la autoridad, o sea, la unción es lo que te da el derecho legal en el reino de Dios
para ejercer el llamado y el poder que se te ha dado. Les ha pasado, discúlpame, Sí. es que estoy embolinado pensando en muchas cosas. Les ha pasado que han escuchado estos predicadores y estas predicadoras que uno se queda así como, wow, qué palabra más terrible. Pero no hay unción. Sí. Trazan la Biblia, pero con una filigrana fantástica. Pero a uno no se le para ni un pelo. Yo que llevo un poco más de tiempo que usted en esto, ha habido veces que me he preguntado, caramba, yo estaré mal, porque yo no siento nada y la palabra Sí, está fantástica, ya pero pasa. no, ¿ya ha pasado? Sí, ya pasa. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Porque debe haber gente ahí preguntándose, ay, sí, eso me ha pasado a mí, que la gente dice, ¡ay, Jesús! Y no se le para a uno Sí. ni un pelo, porque es pura palabra, pura letra. Mira, con toda probabilidad, ¿verdad? Definitivamente tiene que haber algo cojeando en la intimidad. Nosotros tenemos que entender que lo que se exhibe en público es lo que hacemos en lo privado con el Espíritu Santo. Si tú no tienes nada serio, concreto, definido en lo privado con el Espíritu Santo, no puedes pretender que en público el Espíritu Santo haga algo. Si lo haces por misericordia a los que te están escuchando, Yes. pero realmente en esencia no es por lo que tú has conquistado con el Espíritu en tu intimidad. O sea que para que Él me envíe, yo tengo que conquistar en mi intimidad Definitivamente. su unción. Wow. Y ahí es donde podemos llegar al nivel como enseñaba Jesús. Jesús era muy distinto a los fariseos. La misma gente decía, espérate, este hombre es distinto, porque este hombre enseña, pero como que tiene autoridad. Y eso es otro nivel. Es otro nivel. Como dirían en Puerto Rico, esos son otros 20 Esos son otros 20 pesos. Ouch. ¿Cómo tú sabes que hay unción de Dios sobre tu vida? Como evangelista, ¿qué es lo que sientes? Sientes una convicción plena que no es brindada por elementos naturales, no es brindada por elementos físicos, sino es una convicción que proviene del Espíritu, que cuando aceptas a Cristo viene a habitar en tu interior. No solamente está contigo, sino que ahora está en ti. Entonces, partiendo de esa premisa, ese poder comienza a ser manifestado y comienzas a ver los primeros destellos posiblemente cuando logras lanzar una palabra y por sencilla que sea, logras ver la gente compungida viniendo a los pies de Cristo. Pedro, un hombre posiblemente sin tanta letra, cuando en Pentecostés la manifestación del Espíritu desciende, 3,000 personas vienen a los pies de Cristo. No había ido a un congreso tal vez, no había pisado un taller de expansión de iglesia, 7 pasos para multiplicación, pero la realidad del caso es que había tenido una experiencia con el Espíritu Santo y eso lo había catapultado a llevar a ese nivel. Creo que lo que Amner hablaba es un principio extraordinario. Debemos entender que lo que va a pasar en público simplemente será el resultado de lo que yo estoy haciendo en la intimidad. Tú cuando estés a puerta cerrada, tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. ¿Quieres decir entonces, hermano, hermana, amigo, querido, líder, pastor, tienes que tener intimidad con Dios? No es un choice. En inglés, boricua, es un must. Tienes que tener intimidad con Dios. La intimidad es lo que define un ministerio y un llamado poderoso. Y hay llaneros solitarios por ahí que no se sujetan a nadie, que no tienen intimidad, que no leen la escritura. Yo la puedo cargar y la traigo, la abro en el púlpito el domingo cuando me toca predicar y entonces hago lo que se nos decía antes. Abre tu boca que Jehová la llenará. Perdóname, ¿quién dijo eso? Que Dios va a estar, que Dios va a colocar, como tú decías, esa revelación, esa cobertura. Fantástico, yo creo eso, pero tienes que prepararte, no puedes venir a hablar 4 disparates. Se acabó, porque el pueblo hoy, mi gente, sabe que el pueblo hoy está más educado que nunca. Sí. Entonces, tú tienes gente que está sentado con su libreta, con su Biblia, con su iPad, con su iPod, con su whatever. Hello, y tú dijiste Isaías 61 y citaste la escritura y ellos lo tienen ahí. Me la citó bien, qué bueno. Pero si tú dices Isaías 61 y estás descifrando Mateo 24, dices, ¿este disparatero dónde está? Y hay quien te dice, ¿cuál fue el texto, predicador? Y sigue mirando. Yo soy uno que dice, ¿cuál fue el texto? A veces soy yo que estoy en otro capítulo, tú sabes que me adelanté a los tiempos. Pero qué bueno cuando tú estás hablando con propiedad y corrección, porque yo quiero que tú sepas
que el echar la palabra sobre agua hace que germine. Yo quiero que tú sepas que en estos postreros tiempos no es solamente Nepal y Chile lo que están sufriendo los movimientos de la tierra. Nosotros en Puerto Rico, nosotros en República Dominicana, en Cuba, en Jamaica, en Haití, estamos sufriendo el movimiento del Espíritu que nos está diciendo: vengo en breve. Y mi galardón conmigo. Yo le decía eso a la iglesia ayer. Se ha formado un salpa afuera aquí, una cosa impresionante en la casa del discípulo. Porque Dios me dijo: dile que entramos en una nueva temporada y que hay que remover las cajas. Sácalas. Y yo, wow. ¿Sabes lo que nos pasa cuando somos predicadores? Que la palabra primero nos corta a nosotros. Y a veces tú llegas y dices: Dios mío, si a mí me fue pesado este mensaje, ¿cómo se lo voy a presentar a la iglesia? Porque uno respeta a la iglesia, predicador, pastor, la iglesia no te pertenece, la iglesia es de Dios y hay que tratarlos con respeto. Tú sabes que hay predicadores, ¡ay, va, supia! Y la gente que, yo no sé ustedes, pero hay predicadores que a mí me sacan el mondongo por la voz de Dios mío. Y después le dejan el revuelo al pastor local. Y como pueda. Y como yo trabajo eso, entonces con mucha responsabilidad a través de Praxis te estoy diciendo que tienes que educarte, tienes que aprender, tienes que sentarte, pero tienes que tener intimidad, como decían mis compañeros, para buscar presencia, para vivir presencia, para caminar en presencia. Y esto no es fácil. Eso de que a las 2, a las 3 de la mañana Dios te levante y te diga: quiero hablar contigo. Yes. Ay, no, háblame a las 6, porque ahora yo tengo mucho sueño. Tal vez ha habido días que yo me acabo de acostar y él le dice: yo quiero hablar contigo, pero sí, yo me acabo de acostar, pero yo quiero hablar contigo, pero yo me acabo de acostar. Y estamos como en un impasse un ratito, hasta que digo: está bien, me voy a levantar, pero no me maltrates, tú sabes. Y me dan las 6, las 7 de la mañana en blanco. Y yo: qué lindo te quedó. Sí. Sin sueño. Y me voy en blanco todo el día, gracias al cielo que nos cuida. Porque si es Él, no te va a pasar nada malo. Asegúrate que cuando Él diga levántate, levántate. A veces lo que nos dice: no te acuestes, yo tengo cosas que hablar contigo. Cuando eso ocurre, es la carne, son las emociones. Realmente Dios habla, Dios nos levanta. Sí, definitivo. Recientemente con la llegada de mi hijo tuve la experiencia. El parto duró 13 horas. Y mi esposo y yo estuvimos casi 24 horas sin dormir. Y cuando yo llego a casa a las 11 de la noche, me acuesto y a las 3 de la mañana el espíritu me levantó. Y eso definitivamente no es algo que sea producido por las emociones, porque el cuerpo está cansado, está agotado. Definitivamente es el Espíritu Santo que te da la inyección y te dice: vamos, levántate. Wake up. Que tengo que decirte unas cuantas cosas. Cuéntenme del llamado del tipo de Ponce, que él murió y ahora ella quiere ser el ángel Gabriel. Eso significa que hay diferentes llamados. A uno lo llama para hacer batata, y a otro lo llama para hacer malanga, y a otro lo llama para hacer yuca, y a ella la llamó para hacer Ángel Gabriel, y él era el 777 y después lo denigró y lo puso 666. Yo no entiendo, explíquenme, hay diferentes llamados y cómo es eso. Yo creo que la falta de, como hablábamos al principio, la falta de una buena educación bíblica lleva al pueblo a que perezca por falta de conocimiento. Exacto. Me parece que el problema no es tanto que se levanten este tipo de personas, sino gente que lo siga. Es lo que me preocupa. Entonces, lo que veo es una falta de una buena interpretación, de una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y cuando veo esta dinámica continua y constante y gente siguiendo, lo que realmente me salta a mi espíritu es que la iglesia tiene trabajo que hacer. Me salta a mi espíritu que hay mayor trabajo tal vez del que pensamos, y que hay una jornada que va prisa porque sabemos que nuestro amado está por regresar. Y a medida que yo reconozco eso, reconozco el tiempo que estoy viviendo, creo que es apremiante entonces tener una palabra pronta que pueda comenzar a sacar y a quitar las vendas de los ojos. Entonces, con el llamado de Dios para hombres y mujeres capacitados y capacitándose, hay gente que se autoproclaman ellos mismos, y es a lo que la iglesia le ha llamado y la Biblia le llama falsos maestros. Y van a estar levantándose en conjunto. Pero si tú tienes la unción del Santo, yo te aseguro que estos no van por encima de ti.
siempre se van a mantener por debajo. A mí me ocupa muchísimo cuando yo escucho en nuestro país, ¿verdad? Y fuera de nuestro país, gente que dice, Dios me llamó. En los círculos teológicos, lo primero que te preguntan, ¿dónde estudiaste? Y dependiendo del seminario o la universidad, Sí. ellos te dicen, ¿me convences o no? En los círculos profesionales, ¿de qué universidad tú sales? Y fíjense que nosotros no le hemos dado énfasis ni a seminarios ni a universidades. Creemos en eso. Claro. Dijimos al principio que ustedes vienen de un seminario teológico formal, donde se enseña buena palabra, lo sé, pero también hemos dicho que hay algo que es esa pócima maravillosa que se llama Espíritu Santo, y uso el concepto pócima porque eso es un ingrediente que te añade para que te dirija a toda justicia y a toda verdad. Y hay gente por ahí que no cree en el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible tener un llamado sin creer en el Espíritu Santo? Eso es una Incongruencia, eso, tranquilo. Bien fuerte. O sea, es imposible no creer en el Espíritu Santo y decir que eres llamado, porque entonces ¿quién fue el que te llamó entonces? ¿Y quién es el que te va a respaldar? ¿Quién es el que va a sostener el ministerio? O sea, definitivamente el Espíritu Santo es real y tenemos que tener una relación con él, porque es él el que nos imparte unción. Te digo un secreto. El panita que está ahí tiene un revolú con el Espíritu Santo en noviembre. Es un mame. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Aprovecha y háblanos de lo que va a pasar en noviembre. Pues en noviembre hay una convocatoria del Espíritu. No quiero que por nada se vea como el evento de Jim Sinton. Es una convocatoria del Espíritu llamada Awakening. Y esa convocatoria llamada Awakening va a ser dirigida a creer y impulsar un avivamiento sobre nuestra generación y sobre nuestra isla en este tiempo. Y sobre los llamados, ¿verdad? Sobre la gente que está siendo llamada por sobre Dios. los que están siendo llamados. Creo que es apremiante. Creo que lo que Dios hizo en el pasado lo vuelve a repetir. Lo que hace falta es ver la historia para saber que si lo hizo en una ocasión lo puede volver a repetir en una segunda. Y el enfoque va a ser plenamente la persona del Espíritu Santo, honrar la persona del Espíritu Santo, porque me parece que es el motor de todo avivamiento. En estos días leía y observaba en un libro que se llama Yo soy tu señal, de John Smith, cuando él comienza a estudiar el avivamiento en los 80 y 90 en Argentina, por dos precursores, el pastor Claudio Freyson y el evangelista Carlos Anacondia, Que son excelentes. y cuando comienza a darse la tarea de estudiar, llega siendo joven, antes de escribir este libro, hasta Argentina, porque quería buscar respuestas de cómo se lograba y cómo se alcanzaba aquello que le estaba viendo y aquello que estaba impactando a las naciones. Y él le pregunta tanto a Claudio como a Carlos Anacondia, le pregunta cómo se alcanza esto. Y ambos le dieron la misma contestación: el Espíritu Santo siempre será más que suficiente. Aleluya. Y creo que debemos proclamar esa verdad del Espíritu Santo y honrarlo como la persona que es. Él no es algo, Él es alguien. Se puede mover como una manifestación de fuego, pero es más que llama. Se mueve como río, pero es más que agua. Se mueve tal vez como viento recio, pero es más que una tormenta. No es algo, Él es alguien. Eso. Entonces, ¿qué fecha es? 14 de noviembre, sábado 14 de noviembre de este año en curso 2015 a las 6 de la tarde. En Bayamón. En Bayamón, Iglesia Asambleas de Dios de Sierra Bayamón, de la pastora Ana Dipini. Allí estaremos con esa convocatoria proclamando que hay avivamiento sobre Puerto Rico. Apunta la fecha y el lugar, porque esto viene bueno. Hay un mover aquí en la casa que yo pastoreo. Las cosas están espectaculares. El mover de las aguas son excelentes liberaciones, conversiones, porque el Espíritu Santo aquí es prioridad. Casa del Pan. ¡Wow! ¡Qué bueno ha sido hablar con ustedes! Me encantaría seguir hablando, Sí, pero ¿verdad? se nos acabó el tiempo. Definiendo y redefiniendo que el llamado lo da Dios, que el llamado es para este tiempo y que nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo. Amén. Así es. Amén. Hay gente por ahí que dice que ya Cristo vino o que no viene. Yo lo estoy esperando. Así es. Si me voy antes y lo celebro allá arriba. Pero yo lo estoy esperando. Hay pruebas de algunos que dicen que ya Él está entre nosotros. Vamos a dejarlo ahí porque eso es tema para otro programa. Ha sido un placer compartir contigo, Igual para pastor, mí. contigo, evangelista. Saludos a sus esposas y a sus Sí. chicos. Y a ti que nos estás escuchando, Praxis es para ti. Y estamos en un maravilloso tiempo de cambio.
Tienes la dirección, tienes el teléfono en pantalla, llámanos, escríbenos, queremos saber de ti. Este tema pica y se extiende, así que tendremos una segunda parte porque vamos a hablar sobre los no llamados en la próxima parte, ¿tú viste? Porque hay que hablar de los que son en chapa y capota, como se dice en Puerto Rico. Si tú estás en otro país y algunas de las palabras que hemos usado son malsonantes para ti, perdónanos, porque esto se origina en Puerto Rico. Y queremos que tú sepas que en Puerto Rico hablamos así, como ellos son mis amigos y mis hijos, yo puedo hablar con esa libertad. Los respeto a los dos en su ministerio y te respeto a ti, pero yo quiero entonces que te comuniques para saber cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus preguntas, si hay algún tema que tú quieres que tratemos. Yo espero que te hayas gozado los programas anteriores, porque este y los que vienen en adelante van a ser maravillosos. Escríbenos, tienes la dirección, tienes el teléfono, y este es tu servidor, el doctor Fausto Lora. Bendiciones para ti. ¡Wow!